Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda y última plática por parte de los seguros de GNP. Agradecemos su asistencia y bueno, le cedemos la palabra a la licenciada Mariana Hernández Vazcajay, quien es la representante de los gastos médicos mayores aquí en nuestra unidad Coajimalpa. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio. Híjole. Aquí está. Por primer punto vamos a ver qué es el deducible. El deducible es la suma de dinero fija en la cual ustedes tienen que cubrirla en caso de que tengan alguna enfermedad o algún accidente. Esta cantidad se va a establecer desde el momento que se contrate su póliza. Una vez que ocurra el siniestro, deberá de ser cubierta. En la parte del coaseguro, este porcentaje es una cantidad que se comparte la aseguradora con la parte de con el hospital, perdón. Y este porcentaje también se estipula al momento de contratar su póliza y tiene un límite económico, ya dependiendo también de ustedes de dónde se atiendan en el hospital. ¿Qué es una póliza de gastos médicos mayores? Esta es una cobertura que les cubre a la población aseguradora de aquí de la universidad. También les cubre a su cónyuge, a su esposo o a su compañero, hijos de 21 años de edad. Y bueno, también se les puede cubrir a sus hijos hasta los 25 años de edad con una constancia de estudios. Las condiciones con las que ustedes cuentan y con la cantidad en la que están asegurados es una cantidad de 1,100,000 pesos. El deducible, tanto el coaseguro y el tope de coaseguro, esto se va a decidir dependiendo del nivel hospitalario en donde ustedes se atiendan. Van a contar con un tabulador que es Premier 100 y en caso de que ustedes tengan alguna emergencia en el extranjero, se les va a cubrir hasta una cantidad de $50,000, pero solamente en urgencias. El deducible que se les estará aplicando es una cantidad de $50. En caso de que ustedes lleguen a tener algún parto o cesárea, se les estaría otorgando una cantidad de $35,000 pesos y sería sin deducible y sin coaseguro. Siempre recordando que ustedes tienen que tener 10 meses continuos en su póliza para que se les pueda otorgar esta cobertura. No. Ahí está. Al igual es importante considerar que para hacer uso de su póliza siempre tiene que ya existir un diagnóstico definitivo. Este diagnóstico se los emite su médico y debe de tener él su cédula profesional y los gastos deben de rebasar su deducible contratado. Al igual, ustedes tienen el beneficio de tener una suma potenciada. Esta suma asegurada, ustedes la eligen de acuerdo al nivel. Si ustedes quieren el nivel 1, se les estaría otorgando 2 millones, y hasta el nivel 5. Ustedes ahí ya se encargan de elegir esta parte. Ustedes tienen 90 días para poder solicitar esta potenciación. A partir de que inicia la póliza, ustedes van a tener 90 días para solicitarlo. Y en caso de que sean nuevos, van a tener 30 días.
¿Me ayudan de nuevo, porfa? Aquí les puse un ejemplo de si ustedes quieren potenciar al nivel 5, les puse diferentes edades. Ahí si se dan cuenta, les puse la edad de 52 años y 43. Aquí también está una edad de 20 años, ahí no se ve reflejado porque no se puede colocar, pero en un nivel 5 con una edad de 52 años, ustedes estarían pagando 315.54 pesos. Esto se les estaría descontando vía nómina. En una edad de 43 años se les estaría descontando 231 pesos con 34 centavos. Y en caso de que den de alta a alguno de sus hijos, también en una edad promedio hasta los 24 años, estarían pagando 113 pesos con 76 centavos. Ya la suma total nos estaría dando 3,963.87, lo que ustedes estarían pagando cada quincena. ¿Quiénes tienen derecho a la póliza de gastos médicos mayores? Aquí va a tener derecho el personal de tiempo completo, medio tiempo, pero que sean de tiempo ya indeterminado. También va a tener derecho el personal de tiempo completo y medio tiempo, pero que ya tengan 3 años al menos aquí en la universidad. También se les estaría otorgando a sus cónyuges, hijos. Y bueno, para la aplicación de deducible y coaseguro, ahí les repartieron unas hojas en donde vamos a ver cómo se estaría aplicando esta parte. Si se dan cuenta, ahí les di una red de hospitales que va del nivel 0 hasta el nivel 3. ¿Sí? Ok. En esa parte, no sé si alguien gusta ayudarme. Mire. En la parte del, si el médico es de red, en el Hospital Médica Sur, ¿qué deducible se le estaría aplicando? En Médica Sur con médico de red. 0, correcto. ¿Y si fuera de red? Si es fuera de red, 10,000 pesos. Ok. Y ya, bueno, ¿puedes ayudar con alguien? Sí. En un hospital nivel 2, elige tú el hospital, el que gustes. El nivel 2, Ajá. Hospital Jardín Bicentenario. Jardín Bicentenario, ok. ¿Dónde está? Ahí, si tu médico no está en red, ¿qué deducible y qué coaseguro le estarías aplicando? Sí. Si está en red, son 10,000. ¿Con qué coaseguro? Con un coaseguro del 20%, o sea, 30,000 pesos. Correcto, va a estar topado a 30,000 pesos. Y en caso de que el médico no fuera de red, estaríamos aplicando un deducible de 14,000 pesos con el 20% de coaseguro, topado hasta 30,000 pesos. Así es. No sé si en esta parte sí ya le agarraron como el modo de cómo se tienen que atender o cómo aplica su deducible y coaseguro. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes otorgan los niveles de los hospitales? Supongo que ustedes. ¿Y en qué se basan? ¿Nivel 0, nivel 1, nivel 2?
¿En qué se basan? Pues en qué? ¿Las especialidades o cómo otorgan ustedes esos niveles? Estos niveles ya se llega de acuerdo con la universidad y GNP. O sea, ya ellos son los que se encargan de ver esta parte. Ok. No sé si ahí tengan alguna duda de los niveles hospitalarios. Si, por ejemplo, me atiendo en un hospital nivel 2 y me atiende un médico fuera de red, no sé, voy a decir una tontería, pero si al final los honorarios de ese médico fuera de red fueran de 100,000 pesos totales, yo tendría que pagar 14,000, ¿es cierto? De deducible. De deducible, y todo lo demás ¿sería el coaseguro o cómo? No entiendo. Sí, si gusta, podemos hacer un ejercicio. Sí, por favor. A ver, si tenemos una cantidad de 100,000 pesos, Sí, supongamos que esa es su cantidad en el hospital Ajá. que usted va a erogar. El deducible, supongamos que son de 15,000 pesos, ¿sí? Una cantidad de 15,000 pesos. Muy bien. Y sobre eso, esos 15,000 se los vamos a quitar a esos 100. Entonces quedan 85,000 que le debo. Correcto. De eso vamos a aplicar un 10%. Serían 8,500. ¿Por qué 10%? Un ejemplo, un 10%. O sea, ¿el coaseguro sería 10% o Ajá, cómo? sí, que aplicamos un coaseguro del 10%. Ok. Serían 8,500, 8,500, ¿correcto? ajá. Sí. De ahí sería la suma del deducible y el coaseguro nos daría 23,500. ¿Sí? Y eso yo lo pago. Eso usted lo estaría cubriendo, esos 23,500. De 100,000. De 100,000, exactamente. Y el resto es de su hospitalización y ya ahí es esa hospitalización también ya pues ya veríamos si se estaría pagando. Okay. Entonces el coaseguro, el porcentaje del coaseguro es ya habiendo restado el deducible. Correcto. Uh-huh. Y mencionaba en una diapositiva que era un porcentaje que se pagaba entre el asegurado y la aseguradora, algo así, ¿no? O sea, el porcentaje que paga la aseguradora, eso ya no lo vemos ahí. ¿O cómo es? En el del deducible y coaseguro. Del coaseguro. No, o sea, el deducible es lo una que yo voy a parte pagar. que la aseguradora y el hospital comparten, el coaseguro, es una parte proporcional que ellos comparten. Bueno, cuando aparecen en la columna de coaseguro, ese porcentaje es lo que yo voy a pagar, ¿no? Correcto. Uh-huh. Ok, Sí. muy bien, gracias. Sí. Bueno, esa fue la parte del deducible y coaseguro dependiendo del nivel hospitalario. En caso de que ustedes sufran algún accidente dentro de la institución, siempre tendrán que presentar la hoja de incapacidad o una hoja escrita por la universidad para que se les pueda otorgar este beneficio, en el cual se les estaría dando con 0 deducible y 0 coaseguro. Ahí en la hoja también se ve reflejado cuando es accidente de trabajo. En este caso, bueno, sí se les recomienda que ustedes se atiendan en un nivel 0 o ya sea en un nivel 1, que es donde no aplica deducible ni coaseguro. Y bueno, para realizar el proceso de sus trámites, podría ser una parte por programación, en la cual ustedes contarían con los beneficios de que ya el médico o ustedes puedan, oportunamente ya puedan hacer el apartado de las instalaciones del hospital.
También pueden ahí ya conocer cuánto van a estar pagando y también si procede su trámite o no, o esa enfermedad es procedente o no. Y al igual, ahí ustedes ya no estarían desembolsando alguna cantidad de más, ya que el seguro le va a pagar directamente al hospital. Por la parte de reporte hospitalario, aquí ya es cuando ustedes ingresan por alguna emergencia. En este caso, ustedes sí tendrían que tener una estancia mayor a 24 horas para que se les pueda hacer válido su seguro. Aquí deben de cumplir este periodo y ya los gastos pueden ingresar. Bueno, en caso de que ustedes no cumplan con estas 24 horas, ustedes pueden ingresar su trámite vía reembolso. En el reembolso les estaríamos solicitando su formato de informe médico, que se los llena el médico, el formato de reembolso, su formato de aviso de accidente y o enfermedad y el formato único de información bancaria. En sí debe de contener el número de cuenta a nombre del titular, la institución financiera y la cuenta clave. También tienen que tener sus facturas a nombre del titular. En caso de que ustedes eroguen gastos por terapias o sean varias consultas y vengan en una sola factura, ahí sí necesitamos que ustedes que soliciten el desglose por fechas para que se les puedan pagar. Y también sería que nos anexen la interpretación de estudios que corroboren el diagnóstico. ¿Qué rubros debemos de llenar en su solicitud de reembolso? En esta parte tenemos que llenar su número de póliza, el nombre del asegurado titular y en este caso ustedes sí les solicitaría que me pusieran siempre su número de empleado, por favor. El nombre del asegurado afectado, el padecimiento o número de reclamación en caso de que ya sea un trámite subsecuente. También hasta en la parte de abajo, en el número 5, ahí tendrían que colocar el desglose de la suma total de sus gastos. En la segunda hoja nos estarían colocando el nombre y RFC del beneficiario al quien se le va a realizar el depósito. Los últimos 4 dígitos de su cuenta bancaria y la firma del titular. Esos serían los rubros que estarían llenando en su formato. En caso de que ustedes cuenten con alguna emergencia o no encuentren alguna asesoría, pueden llamar a Médica Móvil y ahí se les estaría dando la información que ustedes requieran. También tienen el servicio de ambulancia, pero este servicio sí sería solamente 6 servicios al año y tendría un costo de 500 pesos. Bueno, por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda. ¿Qué ocurre cuando una persona se jubila? ¿Pierde el seguro? Cuando una persona se jubila, ¿pierde el seguro? No, no lo pierde. El de aquí de la institución, sí, pero ustedes pueden llegar a potenciar su póliza y pueden también pagar una póliza independiente para ustedes. Pero entonces es una nueva póliza, ¿no? O sea, si pierdes el seguro de gastos médicos. De aquí sí, pero no pierdes tu antigüedad. ¿No pierdes la antigüedad? No. Ok, entonces en cuanto alguien se jubila, ¿puedes contratar con esa misma antigüedad? Se respeta la antigüedad. Y no habría problema de, que contratar una póliza ya a mayor edad, pues eso implica un mayor gasto. Claro, ese ya ustedes lo estarían cubriendo.
pero sí te vale la antigüedad. Sí. Ok. Eso es lo que quería preguntar, o sea, ¿en qué me beneficia la antigüedad si yo ya me jubilo, por decir? Para cubrir sus padecimientos. A lo mejor usted inició con un padecimiento de diabetes. Supongamos tiene un periodo de antigüedad de 2 años. Ese es un ejemplo. Y ya pero usted no tiene esos 2 años, entonces entra su periodo de antigüedad. Es para cubrir padecimientos. ¿Qué otros beneficios tiene la línea de urgencias? Recuerdo que en COVID daban como asesorías. ¿Tiene algo más esa línea? Sí. Asesorías médicas gratuitas. No, en esa línea de emergencia les pueden indicar en qué hospitales ustedes se pueden atender, si el médico está en red o no está en red. No recuerdo otros. Ya, nada más para recapitular una pregunta que se hizo ayer respecto a quiénes pueden hacer uso del servicio de ambulancia. En este caso, bueno, quedó pendiente esa pregunta. ¿Y qué función tienen los médicos de GNP tratándose de padecimientos? Es decir, cuando un trabajador presenta una solicitud de atención, ¿qué depende para que proceda o no proceda un trámite? ¿En qué casos son qué casos son los más recurrentes cuando no procede un trámite y se le da una negativa a un trabajador determinado? Ok. La parte de la ambulancia, ahí nada más son para los asegurados que estén dentro de su póliza. Y en la parte de los médicos de GNP, ¿qué es lo que ellos realizan? Por primera instancia, el hospital es el que les da la valoración y la segunda valoración se las va a dar el médico de GNP. Es el que ya va a decidir si su padecimiento, si todos los gastos cubren el 100% o algunos gastos no están relacionados. Ellos nada más se encargan de ya dictaminar esa parte. Cuando los trabajadores realizan trámites en la oficina de GNP, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al solicitar un servicio? ¿Qué recomiendas tú atender de primera instancia cuando queremos hacer? Digo, ya hablaste de los requisitos del reembolso en términos generales, pero ¿qué es lo que sucede con más frecuencia por la cual tengas que decirle a un trabajador no procede tu trámite? ¿Cuáles son los errores que desde GNP detectan con mayor frecuencia? El primero es que no nos ponen su cuenta completa o de plano no la ponen, no firman el documento o no le colocan el nombre del titular de la cuenta, o incluso también luego no nos traen los estudios como se les solicita. A lo mejor pueden ser imágenes a color, a lo mejor en un padecimiento de cataratas no te anexan la foto de su ojo, de la cara completa. También otra de las que no nos, por lo que más se equivocan es que también en las facturas pues no facturan al nombre del titular o del afectado, facturan a nombre de alguien que no está incluido dentro de la póliza. Gracias. Disculpa, nos comentaste de la línea GNP, pero tú como nuestro contacto UAM Coajimalpa, ¿podríamos contactarte directamente a ti? ¿Y en dónde encontramos tus datos? Gracias. Sí, me pueden contactar directamente a mí y en la página de la UAM está mi número de contacto, donde ya me pueden localizar vía WhatsApp o llamarme. Hola, buenas tardes. Hoy una pregunta, estoy viendo la hojita que nos diste de los niveles
¿cuál sería la diferencia entre los niveles o cómo puedo yo elegir algún hospital? ¿Cómo puedes elegirlo? Ajá, o sea, ¿cuál es la diferencia de nivel 0, 1, 2, 3? El deducible y el coaseguro. O sea, ¿el costo nada más? Sí, O sea, ¿no hay algún otro beneficio? no. Ah, ok. Ahí nada más aplica tu deducible y tu coaseguro, esa es la diferencia. Gracias. En cuanto al accidente de trabajo, comentaste tú que la UAM y el seguro son los que dictaminan el accidente de trabajo. Si, por ejemplo, el ISSSTE me otorga un accidente de trabajo, ¿no tiene nada que ver? ¿O la UAM, referente a este dictamen del ISSSTE, es cuando les dice a ustedes, ¿es un accidente de trabajo? Sí, ¿Así sí, es? sí, correcto. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Te quería preguntar, por ejemplo, tú eres nuestro contacto directo aquí en Coajimalpa. ¿Se te puede también o es válido hablarte en fin de semana o a deshoras? Sí, sí, las 24 horas, sí. Gracias. Ayer comentabas que el riesgo de trabajo, el accidente de trabajo era solo en las instalaciones de la universidad. Tenemos varias sedes o sedes alternas o tenemos un espacio llamado Encinal con un campo abierto. ¿Qué pasa cuando hay un accidente en esos espacios y cuando los académicos o algún administrativo va a las prácticas de campo en otro estado y tiene un accidente? ¿También se cataloga riesgo de trabajo? Sí, sí, porque aquí ya tienen una justificación dentro de la unidad, que ustedes tienen que moverse a otro lado. Sí. Hola. Por ejemplo, yo tuve un incidente el año pasado, y en el hospital el médico especialista dio de alta a mi hija antes del periodo de 24 horas. Y justamente fue el problema porque GNP nos hizo responsable. ¿Cómo le podemos hacer justamente en este sentido para que pues se pueda cubrir? Porque pues cuando son emergencias, sí, claro. O sea, acudes al servicio de emergencias, ¿no? Sí, claro. En caso de que ustedes no cubran estas 24 horas, tendrían que ingresarlo vía reembolso. Sí, de hecho lo ingresé vía reembolso, pero por ejemplo, GNP me puso de pretexto el que no se le estableció la etiología a mi hija, pero el suceso fue como único y prácticamente, o sea, no pudieron asentar el padecimiento. Sí, no hubo un diagnóstico definitivo. Ajá, por eso lo exactamente. rechazaron. Y, justamente, pero me dijeron que de hecho el médico especialista debería de haber dejado a la niña 24 horas para que procediera. ¿Cómo podemos hacer que pueda pasar eso? Porque prácticamente, justamente por eso no se hizo responsable GNP. No, es que en caso de que no se cumplan esa estancia de 24 horas, la opción es ingresarlo por reembolso, o sea, no hay otra opción. Y aquí ya el médico de GNP tendría que dictaminar si el padecimiento procede o no. Ok. Bueno, justamente vuelvo a lo mismo. Es que este médico en particular no era de la red de GNP y justamente era lo que me decían en el hospital, que los médicos de GNP ya saben que deben de dejar el lapso de 24 horas para que pueda proceder la póliza, que si no es así, o sea, ocurre esto. Por ejemplo, en el caso de que mi hija tuvo justamente ese padecimiento, en el cual no pudieron dar el diagnóstico definitivo, o sea, en ese sentido, ¿cómo GNP puede apoyarnos justamente en ese sentido? Es que en esta parte ya ustedes sí tendrían que ver cuando llegan al hospital, preguntar si el médico es de red o no es de red. Y al igual, el apoyo se les puede dar nada más con los, o sea,
ingresando su trámite, pero si no hay un diagnóstico, pues no sé cuál sea tu diagnóstico, a lo mejor pudo entrar a una segunda valoración, pero dependiendo de cuál sea el diagnóstico. Ok. Ujú. Buenas tardes. ¿Nos podría dar su nombre y su teléfono para contactarla aquí en la unidad? Sí, claro. Nada más, Mariana, para dar continuidad a las dudas del día de ayer, respecto, sobre todo porque hay académicos y realizan estancias de investigación en el extranjero y demás. Mencionaste que tenemos cubiertos en el extranjero $50,000 con un deducible de $50. ¿Tendrás ya los datos respecto a cómo funciona en el extranjero y, por ejemplo, qué hospitales o tendríamos que llamar a la línea de GNP, la que nos proporcionaste aquí, y de ahí nos canalizan con los hospitales de acuerdo al país, o cuál es la cobertura a nivel internacional? Aquí nada más sería para emergencias en casos de que ustedes estén en riesgo. No se les estaría cubriendo a lo mejor si ustedes dicen, ¿sabes qué? Comí algo y me dolió el estómago, ¿no? Ahí no se les estaría cubriendo. Solamente sería en algún accidente que ponga en riesgo la vida del asegurado. Y esto se estaría ingresando vía reembolso. Y sí se tendrían que comunicar a la línea de GNP para que ahí ya les brinden la asesoría. Gracias. Yo nada más como dato curioso, y ahora que está acá todo el equipo de contabilidad, les quiero comentar que todas las facturas que meten por reembolso por GNP no son deducibles de impuestos, puesto que ya están declaradas por la institución de gastos médicos mayores. Y también la potenciación. La potenciación sí se puede hacer deducible. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, como dato, ya que solicitan el contacto de la licenciada, bueno, está en nuestra página de recursos humanos, en el apartado de GNP Seguros, ahí está tanto su contacto de número telefónico como su extensión de aquí de la oficina y su correo electrónico y también su horario de atención. Pueden buscar así en Google, el Recursos Humanos, GUAM Coajimalpa, y bueno, ahí pueden encontrar toda la información, inclusive el formato que presentó aquí la licenciada. No sé si alguien más tenga preguntas. Si no es así, pues bueno, damos por terminada esta jornada de pláticas informativas por parte de GNP Seguros. Agradecemos bastante su asistencia y su participación. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.